En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Como es habitual, acá estamos cumpliendo nuestra cita semanal a través de sus dispositivos de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Nuevo incumplimiento de las FARC a lo pactado en La Habana deja en serie incógnita la verdadera voluntad que se tiene para resarcir al pueblo de las atrocidades de que fue víctima, entrega de bienes que ha sido dilatada, monetización que no corresponde con la verdadera realidad de lo que se había dicho y se esperaba de este grupo guerrillero. Voces que se alzan y atizan e incluso llegan a ser cizañeras cuando de parte del gobierno se incumple o se aplaza algún compromiso, de manera cómplice callan frente a lo ocurrido este 31 de diciembre. Es claro que hay una ley del embudo donde lo ancho va para ellos y lo angosto para la población en general. Proceso de paz que tiene serios cuestionamientos desde el referéndum y desconocimiento a ese gran pero que tenía el ciudadano colombiano frente a lo firmado. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Agitado devenir social con que inició 2021, eclipsó negligente actuar de desmovilizados para nueva infracción de las FARC con el acuerdo de paz y las víctimas. Poca trascendencia tuvo en los medios de comunicación que luego de múltiples prórrogas, el 31 de diciembre de 2020 vencía el plazo dado por el gobierno a las FARC para la entrega de los bienes inventariados por ellos como parte del Acuerdo de La Habana para reparar a las víctimas del conflicto armado. Nueva falta que exmilitantes de la guerrilla quieren hacer ver como una campaña del Estado para llevarlos al incumplimiento, devela las oscuras intenciones de ajustar lo pactado al ruin interés de quienes se niegan a cumplir con lo firmado. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Falacia de una negociación que se amolda a la ley del embudo, desde la que se revictimizan los excombatientes para seguir dando largas a lo que a ellos corresponde y desconocer lo estipulado en el decreto 1407 del 24 de agosto de 2017 y el decreto 1080 del 31 de julio de 2020. Voluntad de paz no está circunscrita únicamente al gobierno. Los ajustes institucionales que trae consigo la implementación del acuerdo pide de las FARC importante cuota de autorresponsabilidad para honrar los compromisos, esguince a la reparación de las víctimas, aclama que humanistas, glaucos, socialdemócratas, líderes alternativos y demás políticos que con vehemencia endilgan responsabilidades al presidente y su partido, dejen el silencio cómplice y se pronuncien sobre la burla a la nación, a las víctimas del conflicto y al mismo pacto. Son muchas las voces que piden y aclaman exigir al Estado el cumplimiento de lo acordado, pero ellos no dan el mínimo gesto de buena voluntad. Acá, una muestra en este audio de prisioneros políticos de las FARC. Nosotros como prisioneros políticos en el patio número 4 le pedimos a los países garantes como Cuba y Noruega que exijan al Estado colombiano que cumpla el proceso de paz firmado con las FARC-EP y que pare ya el asesinato de líderes sociales, campesinos, indígenas, y recordarle al gobierno colombiano que el proceso de paz no se hace asesinando a los excombatientes del FARC. Rechazamos todos aquellos falsos positivos en contra de nosotros que vienen realizando los enemigos de la paz sobre el patio número 4, donde estamos concentrados los prisioneros políticos del Partido de la Rosa,
que hoy nos representa. Incapacidad de aceptar sus culpas y dar una demostración verdadera de arrepentimiento y paz con el pueblo colombiano. Los hechos y el tiempo han demostrado que temores del país que salieron a flote con el no al plebiscito el 2 de octubre de 2016 cobran relevancia en la narrativa de crisis que demuestra su validez en las acciones de los actores del proceso, heterogéneas opiniones que se tejen alrededor del acuerdo, enfrentamientos que polarizan a Colombia, acrecientan la violencia psicológica que trae consigo las consecuencias de los delitos de lesa humanidad y las constantes violaciones de los derechos humanos que perpetraron las FARC, pero parecen pasar desapercibidas para la justicia. Por todo ese entorno es que muchas personas, al igual que la senadora Paloma Valencia, cuestionan fuertemente la presencia de las FARC en el Congreso sin pagar penas y reconocer los crímenes cometidos. Simplemente me declaro nuevamente muy compungida, muy triste por lo que le está pasando a nuestro país. Qué injusticias y qué ladronería, que hasta los revolucionarios en este país son ladrones y bandidos. Yo lamento mucho que este país no pueda superar con justicia lo que le está pasando, porque es que lo que le está pasando es sumamente grave. Criminales de lesa humanidad en el Congreso, asesinos pontificando sobre la paz, diciéndonos a quienes desde la civilidad, desde la política hemos decidido defender posiciones ideológicas y jamás hemos alzado un arma, los amantes de la guerra, cuando fueron ellos los que incendiaron Colombia, cuando fueron ellos los que reclutaron los niños, cuando fueron ellas las que les decían a las mujeres violadas que las mujeres eran para que las violaran y les animaban a que les practicaran los abortos de sus hijos. Yo creo que lo que le está pasando a Colombia es que está perdiendo el norte, está perdiendo los valores, está perdiendo los principios. Y yo nunca creí que cayéramos más abajo de tener que estar sentados al lado de confesos criminales de lesa humanidad. Colombia perdió el norte y en el legislativo se ven fungiendo de santos a quienes vandalizaron el país. Asuntos que competen a la Jurisdicción Especial para la Paz deben dejar de estar alineados con la impunidad. Muchos son los días que han pasado y las prebendas que se han otorgado, pero pocos los resultados efectivos para que los jefes guerrilleros paguen por sus delitos. Auténtica paz está ceñida a la verdad, reparación y rendición de cuentas antes que al ejercicio de los derechos políticos de quienes tanto mal hicieron al colectivo social. Los integrantes de la FARC, al igual que los ciudadanos normales, están llamados a asumir las condenas impartidas por la ley, demostrar con sus hechos su intención de reparar a los ciudadanos para expiar sus culpas y quedar relevados de sus responsabilidades. Mentiras de la FARC 4 años después del plebiscito son múltiples y no pasa absolutamente nada, como lo afirmó hace algunos meses la periodista internacional Salud Hernández. Años después del plebiscito, lo que se ha demostrado es que los que ganaron con el no tenían razón. No querían que los señores de las FARC fueran al Senado del Congreso sin cumplir las condiciones mínimas que impuso Santos en su firma con las FARC. Santos juró que jamás irían si no las cumplían. Mentiras. Tenían que contar la verdad. No la han contado. Han contado mentiras. Ahora han dicho que van a contar la verdad. De momento, mentiras. Que antes pasarían por la JEP y cumplirían la pena que les impusieran, así fuera cultivar lechugas. No han pasado por la JEP. Están apenas empezando. Repararían a las víctimas. Han entregado 4 cosas, 4 bienes, que además muchos de ellos no se pueden ni rematar ni nada. No sirven para nada, no han reparado a las víctimas. Iban a contar qué pasaba con los desaparecidos. No han entregado el primer resto y lo firmaron en diciembre del 16. No han entregado los primeros restos. Entonces, los que votaron no, tenían razón. Desoyeron el resultado de un plebiscito. En la democracia eso es sagrado. Pues les importó un pimiento. Y comprobaron que muchas de las advertencias que hacían, pues tenían razón. Y la historia les ha dado la razón. El gobierno Santos los desoyó en su momento, no les escuchó, violó el resultado de un proceso democrático y los que votaron no, pues tenían razón. La voz del pueblo fue desconocida. Se violó el resultado de un proceso democrático donde a los ganadores el tiempo ha demostrado que tenían la razón. Imaginario colectivo no logra entender estratificación de los actores criminales colombianos. Paramilitares que pagaron penas alternativas de cárcel fueron extraditados, mientras que guerrilleros van al Congreso con iguales o peores crímenes. Desequilibrio jurídico que sirve de estandarte para seguir eludiendo la entrega de bienes y justificar el incumplimiento
con sofismas y cifras falsas, espiral sistemática de compromisos contraídos en el acuerdo final que se eluden y exalta un llamado de atención al gobierno sobre la obligación impostergable de declarar el incumplimiento de la contraparte. Alta proporción de los bienes que exponen las FARC no podrían ser utilizados en favor de las víctimas como estaba previsto en el acuerdo, así como lo dijo a Noticias Caracol el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila. Lo que señalaron las FARC en su propio inventario eran bienes por alrededor de $1 billón. De ese $1 billón, más o menos la mitad, 500.000 millones de pesos, nunca podrían ser utilizados en favor de las víctimas porque se trataba de vías, campañas de vacunaciones, cosas de ese estilo. Quedaban entonces 500.000 millones de pesos y en este momento lo que se ha podido monetizar es un poco más de 45.000 millones de pesos. Ellos han manifestado que en algunos casos los bienes fueron capturados por parte de disidencias y algunos otros ampones que en otras circunstancias han entrado en deterioro. Algunos de los bienes inmuebles han señalado o pretendido señalar que se trata de bienes que ellos tenían pero que no estaban a nombre de ellos. Obviamente lo que nosotros estaríamos esperando es que esas excusas o esos argumentos de ser válidos no pueden ser en abstracto. Disculpas que deben verse en la realidad y no seguir siendo en abstracto. Perfecta cortina de humo para no cumplir con lo pactado. Defensa de la nación y el patrimonio de todos los colombianos no permite que lo pactado en el acuerdo quede en letra muerta. Testaruda y cínica obstinación de las FARC por incluir predios baldíos del Estado, carreteras y obras de infraestructura que construyeron en el inventario de capitales. Es solo un foco de distracción que torpedea la identificación, ubicación y entrega de los bienes muebles e inmuebles y dilata la reparación con elementos que no son monetizables, es decir, que no se pueden usar para reparar a las víctimas. Es claro que insisten en hacer parte de la reparación acciones intangibles que dicen ellos haber realizado en su momento desde la insurgencia, como se extrae de esta declaración a Noticias Caracol por parte del representante del partido FARC, Pastor Alape. Carreteras, en los centros de salud, en los hospitales, en las escuelas, en los acueductos que construimos, en los puentes que construimos. Eso está ahí al servicio de la comunidad y es reparador. Por eso la visión no puede ser exclusivamente desde lo que favorezca al sistema financiero en cuanto al manejo de una fiducia y sus intereses. Se requieren las condiciones de seguridad, es decir, garantías de seguridad en los territorios. Es decir, ni las autoridades militares ofrecen las garantías de ir a recepcionar esos bienes. Garantías de las fuerzas militares para hacer recepción de unos bienes que parecen estar bajo el dominio de los disidentes. Cifras oficiales evidencian que los exguerrilleros no han entregado ni la mitad de lo prometido. 17.52% del dinero en pesos, 100% de divisas en dólares, 57.38% del oro, 11.11% de los inmuebles, 0.94% de los semovientes, 1.25% de los vehículos y 3.50% de los muebles y enseres. Distantes de fanatismos exagerados que no permiten ser objetivos, por absurdo o inconveniente que parezca, es momento de aceptar y asimilar las críticas constructivas a los acuerdos, antes que estigmatizar a los que piensan diferente como enemigos acérrimos del proceso de paz. Es tiempo de encontrar puntos convergentes que lleven a la unidad nacional. ¿Qué puede venir ahora después del incumplimiento para los integrantes de la FARC? Es la pregunta que muchos se hacen, y esto fue lo que afirmó a Noticias Caracol el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila. Lo que puede corresponder a las responsabilidades individuales de algunos de los máximos dirigentes, eso no le corresponde señalarlo al gobierno. En el decreto está previsto que debemos presentar un informe y presentárselo a la Fiscalía y a la JEP para lo que corresponda en cada una de esas instancias. En segundo lugar, hay una responsabilidad colectiva. Responsabilidad colectiva que debe ser atendida por la Fiscalía y la JEP en un proceso que se espera sea expedito en el transcurso de este 2021. Proceso de conciliación tiene su base en la argumentación y no en el insulto, la grosería y vulgaridad, inconformismo generalizado en temas importantes como la JEP, continuidad o cierre,
incumplimiento de las FARC a lo pactado, exterminio de los desmovilizados y las prórrogas constantes del gobierno a la implementación de lo convenido, deja a la luz diversos puntos de fuga y el incumplimiento constante a más de 4 años de la firma. Imperfecto Acuerdo de La Habana tiene numerosos defensores, protectores a ultranza que exigen que el Estado les cumpla a las FARC, pero omiten aceptar la negligencia guerrillera para dar cuenta de caletas y dinero, niños reclutados, bienes y propiedades, rutas del narcotráfico, nexos con grupos terroristas internacionales, ubicación de secuestrados, asesinados y desaparecidos, redes de milicias urbanas e integrantes de comisiones transnacionales. Alerta sobre la reparación a las víctimas por parte de la FARC es una preocupación que es latente en el gobierno nacional y se escucha acá en este testimonio en Semana en Vivo por parte del director nacional de víctimas, Ramón Rodríguez. Bueno, la unidad a través del Fondo de Reparación a las Víctimas ha recibido 158 bienes de postulados por Ley de Justicia y Paz que hacían parte de las FARC. Estos postulados entregaron estos bienes, de los cuales hemos venido administrándolos, principalmente con el mecanismo del arrendamiento. Hemos recibido casi 458 millones de pesos por el mecanismo de arrendamiento, pero también de estos 158 bienes que se recibieron, 132 nos presentan dificultades por temas de orden público para ingresar a la zona, dificultades por el acceso, también bienes que son improductivos y de muy difícil para poder acceder a ellos, y por eso con estas dificultades tan grandes y legales, pues es muy difícil hacer el proceso de administración por parte del Fondo de Reparación a las Víctimas. Los postulados hicieron por Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del 2005, los bienes se han ido recibiendo de forma progresiva, que han entregado, pero fruto de los acuerdos no se han entregado y no se han recibido ni bienes, ni se han recibido recursos. En el plan de desarrollo se pidió de que no se recibieran más bienes, sino que fueran monetizados, y la monetización estamos esperando poder recibir esos 30.000 millones que se comprometieron para el 2020, pero como van las circunstancias se ha prorrogado todo el mecanismo para poder recibir estos recursos y esperamos poderlos recibir en el primer trimestre del 2021. Lo no recibido en el 2020 se proyecta poder tenerlo a disposición en el primer trimestre de 2021 si no se siguen con los incumplimientos evidentes de las FARC, injustificable asimetría que conmina el cumplimiento del acuerdo pero no fustiga el irrespeto a lo pactado, entorno de quebrantamiento al compromiso que entorpece el desmantelamiento del narcotráfico y sustitución de cultivos, lucrativo negocio que conlleva a la disidencia de jefes de estructuras guerrilleras, desertores que evaden la justicia y acreditan una estrategia de distorsión a la verdad desde la acción comportamental de los líderes desmovilizados. Obligación de los ciudadanos es hacer respetar los acuerdos, buscar la reconciliación y el perdón, pero sin seguir alcahueteando hechos que solo confirman la falta de vergüenza de los integrantes de las FARC. Procacidad, es decir, que el gobierno ha colocado una serie de impedimentos para llevarlos a un incidente de incumplimiento, como lo exaltó a Red Más Noticias el representante del partido FARC, Pastor Alape. En todas estas acciones que hemos desarrollado para cumplir con lo acordado, lo que hemos reiterado es esa disposición. Sin embargo, el gobierno nacional pues ha sido reiterativo en su empeño dirigido a lo que han manifestado de hacer trizas el acuerdo, y por eso han colocado una serie de impedimentos para poder llevarnos a un incidente de incumplimiento. Es la estrategia que vemos claramente establecida en este decreto o en estos decretos, tanto el 205 de 2020 como el 1080 de este mismo año, que es el que nos pone bajo el ultimátum del 31 de diciembre. Lobo feroz que funge de cordero manso y ahora se revictimiza frente a los plazos coherentes con 4 años de la firma y nada de cumplimiento. Voluntad popular, desconocida en octubre de 2016, abre nuevamente el debate frente a la verdadera voluntad de paz por parte de los insurgentes, imposición de una justicia solo para favorecer a la FARC, curules sin votos, no reconocimiento y arrepentimiento por los delitos y no reparación a las víctimas. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. 2021 es el año para que la JEP cumpla con su obligación de iniciar incidentes de incumplimiento
contra los máximos jefes de la FARC sin dilatar todos los procesos en su contra, demostrar que aplica una justicia apartada de politizaciones e ideologías, organismo sin aquiescencias con sus comparecientes, elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Palabra de bandidos. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Desde que el acuerdo entró en vigor hace casi 1500 días, los líderes de la FARC solo han buscado excusas para no cumplir con las obligaciones adquiridas, burla permanente a las víctimas que por años fueron centro de masacres y asesinatos, biosfera en donde la verdad solo fluye para generar polémicas y hacer política desde el incumplimiento y la impunidad. Grandeza y ejemplo de la moral es no vendar los ojos ante el incumplimiento por parte de la FARC y las amenazas disidentes de un brazo armado desde territorio fronterizo, beneficios judiciales, políticos, económicos y reputacionales otorgados a los firmantes del acuerdo deben estar atados y circunscritos al cumplimiento de los pocos deberes que tienen los que hasta ahora demuestran su capacidad de revictimización desde su palabra de bandidos. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá, en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer, con una emisión más de su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad en los temas coyunturales de Colombia y el mundo. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts. Panorama Digital.